Buenas noches, hermanos. Esta noche iniciamos nuestra cuarta catequesis con este canto que se llama Jesús, ¿quién eres tú? En este canto nos habla de la grandeza y el poder de Jesús, quien nos da paz, quien nos da alegría, que nos perdona, quien siendo quien es el Hijo de Dios, te elige a ti y me elige a mí para predicar su palabra y compartir sus enseñanzas. Jesús, ¿quién eres tú? Tan pobre al nacer, que mueres en cruz. Tú das paz al ladrón, increpas al fiel, prodigas perdón. Tú, siendo creador, me quieres a mí, que soy pecador. Tú, dueño y Señor, me mandas a mí salvar la creación. Jesús, ya sé de ti algo de tu ser, que quieres de mí, mas yo quiero saber qué rumbo elegir, qué debo yo hacer. Di que de esperar, qué senda elegir, por qué de luchar. Tú ayúdame, pues no quiero más dudar ni temer. Cristo es sal de la vida, luz en tinieblas, es todo amor. Cristo es trigo molido, uva pisada, ese es Jesús. Es fe al luchar, espiga al crecer, amor al vivir. Es paz al luchar, contento al vencer, mi voz al seguir. Jesús, ya sé de ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, bienvenidos
a la cuarta catequesis. Esta catequesis tan hermosa en que abordamos la persona, el ser, el quehacer del único Salvador del mundo, del único Salvador de los hombres. A Él nos acercamos. El Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, nos invita a acercarnos a Él con confianza, sabiendo de antemano que alcanzamos en Él lo que pedimos: la misericordia para nuestra culpa, la compasión para nuestro pecado. Así venimos a Él, vamos a saber de Él, vamos a encontrarnos con Él y a caminar con Él. Lo invocamos con confianza, con certeza de que no hay otro nombre bajo el cielo por el cual nosotros podamos obtener salvación. Señor Jesús, te pedimos que la gracia salvadora de tu Espíritu ilumine y transforme nuestras mentes, de tal manera que podamos recibir con gozo el anuncio de tu nombre, tu doctrina, tu vida, tu misterio, tu reino y tus promesas. Te pedimos que nos des la alegría de quienes se encontraron contigo y nos libres de la decepción de quienes te ignoraron, de quienes te dejaron, se apartaron de tu lado. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, lleno de la fuerza del Espíritu, regresó Jesús a Galilea y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas y todo mundo hablaba bien de él. Llegó a Nazaret, donde se había criado. Según su costumbre, entró en la sinagoga un sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y al desenrollarlo encontró el pasaje donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Después enrolló el libro, se lo dio al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga tenían los ojos fijos en él y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de su boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas noches, hermanos, hermanas. Una semana más que nos encontramos. Y hemos escuchado este hermoso pasaje tomado del Evangelio de San Lucas, en donde miramos
cómo Dios no nos deja abandonados a la muerte y al pecado. Ha ungido al Cristo, ha ungido al Mesías, ha ungido a Jesús para anunciar la buena nueva a toda la humanidad, empezando por los pobres. La semana pasada hablábamos del pecado como el origen del mal en la humanidad. Muchas veces nos preguntábamos, ¿por qué el mal? ¿Quién lo ha permitido? ¿Quién lo ha creado? Y veíamos justamente cómo ese mal nace de un mal uso de nuestra libertad. Al final de cuentas no es Dios quien lo crea, y voy a decirlo de esta manera, ni el demonio, sino nosotros, que damos entrada en nuestra soberbia, en nuestra vanidad y en el mal uso de nuestra libertad. Sin embargo, quiero insistir, Dios no nos deja abandonados al pecado y a la muerte. Este pecado tiene consecuencias muy desagradables y muchos de nosotros conocemos esas consecuencias. Nos aleja de Dios mismo, nos aleja de los demás hermanos que se sienten heridos por nuestro pecado. Nos aleja de nosotros mismos porque a veces ni nosotros mismos nos aguantamos con nuestro pecado. Nos aleja de la naturaleza porque también a la naturaleza la herimos con nuestro pecado, y como muestra lo que vivimos también hoy en día con la contaminación y con este desgaste de esta casa común, como diría el Papa Francisco, que es nuestro planeta. Y quiero volver a insistir, sin embargo, Dios no nos deja abandonados al pecado y a la peor de sus consecuencias, que es la muerte. Dios nos eleva, Dios nos saca de esa esclavitud fatal, y por eso hace una promesa. Esa primer promesa que en un primer momento le hará a Eva: de tu descendencia morderá su talón, como haciendo justamente énfasis de que de la misma descendencia humana alguien vendrá a vencer justamente el pecado. El Señor no deja a su pueblo solo. El Señor lo sigue guiando, sigue entrando en contacto con distintos seres humanos para que nos recuerden justamente esa promesa. Y por eso ahí tenemos, por ejemplo, a nuestro padre Abraham, con quien establece una alianza y empieza la formación de un pueblo, empezando por lo más simple, lo más sencillo y lo más íntimo a nosotros, que es la familia. Justamente a través de una familia el Señor comenzará a trabajar lo que más adelante será el cumplimiento de su promesa. Abraham y los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, los hijos de Jacob, los hijos de Israel, que más adelante quedarán esclavizados en esa esclavitud física, en esa esclavitud del cuerpo, como reflejo en cierta manera de lo que es la esclavitud del alma por el pecado. Muchas veces justamente nuestro pecado, y esto ya también lo mencionaba Beto la semana pasada, ese pecado que nos esclaviza, que provoca en nosotros conductas y actitudes que más nos dañan todavía. Y por eso el Señor lo quiso manifestar a través de la esclavitud del pueblo de Israel. Sin embargo, escucha el clamor del pueblo y suscita un nuevo liberador. Conocemos a Moisés y cómo este Moisés empieza también, al escuchar la voz de Dios, al dejarse guiar por él, al entrar a ese espacio sagrado en donde el Señor le pide que se descalce porque está pisando un sitio sagrado, y al escuchar que Él es Yahvé, el que es, soy el que soy, y lo envía a liberar a ese pueblo que clama de dolor contra Dios, que clama a Dios por su dolor y que pide su salvación, y cómo Dios a través de Moisés, a través también de esa Pascua sagrada, libera al pueblo, lo hace cruzar por el Mar Rojo, lo conduce de la esclavitud a la libertad. Pero sabemos también que la libertad nos compromete.
Y por eso la libertad de repente nos cuesta trabajo ejercerla, y por eso abusamos de ella, porque sabemos que esa libertad nos compromete. Tenemos que cruzar por el desierto, tenemos que llegar a la tierra prometida, pero para alcanzar esa tierra prometida es necesario que nos purifiquemos. Y vuelvo a insistir, el Señor no nos deja solos, no deja solo a su pueblo en esa purificación. Envía a los reyes, empezando por el mismo rey David, a quien nuevamente le promete que de su descendencia nacerá el Mesías, el Salvador del mundo. Otros profetas lo anunciarán, como Isaías, como Ezequiel, como Jeremías. Lo anunciarán, y sobre todo Isaías lo va a presentar con una imagen hermosísima: el Emanuel, el Dios con nosotros. Y ese anuncio se cumple, se hace realidad. Se hace realidad, recordemos, cuando aquel ángel visita a esa doncella de Nazaret llamada María, y le promete y le indica: has hallado gracia delante de Dios. Y en cierta manera es una imagen de esta humanidad que de una u otra manera, lastimada por el pecado, y que ha clamado a Dios para ser liberado, ha sido escuchado. De una u otra manera, esa gracia que presenta María es ese pueblo también que ha sido escuchado por su Dios. Desde luego, María no ha pecado, a diferencia del pueblo, a diferencia de nosotros. Pero el Señor ha escuchado ese clamor y por fin cumple la promesa. María ha de ser madre justamente del Altísimo, del verdadero Hijo de Dios. Y así se presentará incluso hasta con nuestro pueblo mexicano, ¿no? Yo soy la madre del Dios por quien se vive, justamente. Y es ahí donde empieza concretamente ese cumplimiento de la promesa. El Dios con nosotros, al que le pondrán por nombre Jesús, que significa el Salvador. Y no hay otro Salvador. No ha habido en la historia del pueblo de Israel otro hombre llamado Jesús, que como Jesús asuma en sí mismo esa misión redentora. Esa misión que vemos que Lucas nos presenta el modo en cómo la inicia. Justamente primero haciéndose hombre. Haciéndose como tú y como yo, para que viviendo lo que tú y yo vivimos todos los días, de una u otra manera nos enseñe también que nosotros podemos hacer realidad esa lucha contra el pecado, y cómo nosotros también, con la gracia de Dios, con su ayuda, podemos vencerlo en nuestra vida cotidiana. Muchas veces nos dejamos vencer por el pecado porque pensamos que es imposible deshacernos de él, y es ahí donde entra nuestra soberbia. Y por eso Jesús se hace hombre, para mostrarnos cómo con la gracia de Dios es posible vencer al pecado. Y sobre todo con esa gracia maravillosa que nos confiere el bautismo, que al hacernos hijos de Dios, que al infundir sobre nosotros el Espíritu Santo, podemos con esa gracia enfrentar el pecado. Y es así como Jesús lo enfrenta también en el desierto. Recordemos que Jesús, sí, verdadero Dios y verdadero hombre, también se enfrenta a la tentación como nos enfrentamos tú y yo día a día. Y muchas veces nosotros sucumbimos a la tentación por nuestra debilidad, por nuestra falta de compromiso, porque no queremos esforzarnos. Y es difícil, nunca se nos ha engañado. Jesús nunca nos engaña ni nos dice: ay, va a ser bien sencillo, porque Él mismo lo tiene que enfrentar y porque Él mismo sabe lo difícil que es, teniendo hambre, no caer en la tentación de convertir las piedras en pan. Porque Él sabe que siendo hijo de Dios puede tener toda la fama del mundo y sin embargo renuncia a ella. Porque sabe que no ha llegado su tiempo y porque sabe que esa no es su misión. Porque sabe que siendo Dios tiene todo el poder, pero no necesita demostrarlo de manera maravillosista ni milagrera.
y enfrenta también esa terrible tentación. Jesús sabe usar como ser humano su libertad con la gracia de Dios, puesto que también es verdadero Dios, es hijo de Dios y se sabe con esa fuerza que el Espíritu le ha concedido, le ha infundido. Por eso cuando se presenta ante sus mismos familiares, ante su propia gente, nos retoma esa profecía de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Y con ese me ha ungido, Jesús se está declarando Mesías, el ungido, el único que verdaderamente nos puede salvar, para anunciar la buena noticia a los pobres. Entendiendo por pobres no solamente el que no tiene lo material, sino el que carece hasta de lo espiritual. El que ha renunciado a Dios, o el que ha dejado de buscarlo, o el que piensa que lo ha perdido para siempre. Por eso él habla de anunciar la buena noticia a los pobres, de poderles decir a esos pobres: hey, aquí estoy para salvarte. Lo ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, a los que todavía se sienten esclavizados por culpa de su pecado. Recordemos la lectura que hicimos el miércoles pasado, el de esta mujer que es levantada por Cristo, esta mujer encontrada en pecado, en flagrante delito, vamos a decirlo así, y que es rescatada por Jesús. Y a esa mujer a la que Jesús no le pregunta cuál es su pecado, ya lo sabe. No le pregunta cuántas veces lo ha hecho, ya lo sabe. Sabemos que a Jesús no le interesa eso. ¿Qué es lo que le interesa? Vete en paz y no vuelvas a pecar. Es decir, la conversión. Por eso viene a proclamar la liberación a los cautivos, viene a dar vista a los ciegos, a los que no quieren mirar el amor de Dios. Viene a liberar a los oprimidos, aquellos que sienten que su pecado es más fuerte que el amor y que la misericordia de Dios. Y sobre todo, viene a proclamar la gracia del Señor, la gracia que otorga fortaleza, la gracia que otorga perdón, que otorga misericordia. Y que de una u otra manera nos recuerda que justamente para eso ha venido Jesús, que para eso se ha cumplido la promesa, para romper las cadenas que nos sujetan al pecado y a la muerte. Y por eso nos podemos encontrar con Jesús el Salvador. Y por eso nos podemos encontrar con Cristo, el Mesías, el ungido. Y por eso nos podemos llamar cristianos, porque en virtud del bautismo también hemos sido ungidos. Y también por esa gracia que el Señor nos confiere, podemos ser partícipes junto con Jesús de esa liberación, de esa salvación, llevando su palabra a los demás, llevando esa buena noticia, ayudándole a proclamar la liberación de los cautivos, ayudándole a dar vista a los ciegos, ayudándole a liberar a los oprimidos, ayudándole a proclamar el año de gracia. Nosotros que de una u otra manera, al ser bautizados, al ir acercándonos a Cristo, a través de estas catequesis, o a través del asistir a misa, o a través incluso, y más importante todavía, de que hemos recibido los sacramentos, de que hemos escuchado la palabra del Señor, nos sabemos salvados y podemos participar de esa salvación. Y por eso hemos dicho, y lo seguimos afirmando, que Jesús no se queda únicamente en una mera proclamación. Vemos a un Jesús que pasa por el mundo haciendo el bien, haciendo realidad esto de darle vista a los ciegos, porque no lo dice solo de palabra, sino vemos que lo hace en sus hechos, que sana a este ciego de Jericó, que pone de pie a este cojo que se encuentra en esa piscina de Siloé, que libera de los demonios a esas personas que se sienten atadas por el demonio, y lo vemos hacerlo. Lo vemos no solamente predicar el amor, lo vemos realizar el amor cuando levanta a esa mujer, lo vemos realizar el amor cuando cura a la hija de esa mujer que era además extranjera, y sobre todo lo vemos perdonando. Vete en paz, no vuelvas a pecar. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen.
y porque lo vemos sobre todo haciéndose Eucaristía, sacrificándose a sí mismo para que entregándonos su cuerpo y su sangre podamos ser salvados, y sobre todo dándonos vida, y vida en abundancia, el signo de su resurrección. Y no solamente se queda ahí, sino que envía a un grupo de hombres y mujeres para que comprometidos sigan el anuncio. Envía a sus discípulos, envía a sus apóstoles, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio y bauticen a todas las gentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a vivir lo que yo les he enseñado. Y por eso estas catequesis, hermanos, hermanas, para darte ese testimonio, para hablarte de lo que hemos visto y oído, para hablarte de lo que también nosotros hemos vivido y de lo que también nosotros hemos realizado. Por eso, hermanos, hermanas, recordemos que Jesús ha venido a salvarnos y que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Para qué? Para que con su presencia tú y yo hagamos realidad el reino de Dios, del que ya hablaremos más adelante. Señor Dios nuestro, Padre de amor y de misericordia, infunde sobre nosotros también al Espíritu Santo, para que ungiéndonos podamos anunciar la buena noticia a los pobres, podamos proclamar la liberación a los cautivos, podamos dar vista a los ciegos, liberar a los oprimidos y anunciar el año de gracia, el año de tu gracia, con tu perdón y tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nuestro siguiente canto se llama El Espíritu de Dios. En este canto encontraremos que el Espíritu de Dios llena todos los espacios vacíos que hay en nuestra vida. Si estás triste, en sus palabras encontrarás consuelo y una gran enseñanza. Si tienes una atadura y sientes que ya no puedes avanzar, Él te liberará y tomará de tu mano para que no tengas miedo y te dirá, camina. Pero sobre todo, guiará cada uno de tus pasos, dándote fe y amor, alegría y paz, guiándote con su espíritu y enseñanza. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, cambia mi mente y mi corazón, llena mi vida con tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, cambia mi mente y mi corazón, llena mi vida con tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, cambia mi mente y mi corazón, llena mi vida con tu amor.
muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dice el Santo Padre en una de sus cartas encíclicas que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a nuestras vidas. Quise iniciar con esta cita porque hablar de Jesús no es hablar de teorías, no es hablar de conceptos, no es hablar de cosas alejadas. Hablar de Jesús es hablar de encuentro, de cercanía, de salvación. Y quiero comenzar por ahí con esta pregunta que Jesús hace cierto día en Cesarea de Filipo a sus discípulos, y pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Quizá esa es la interrogante de nuestros tiempos y de los tiempos de Jesús y de cualquier tiempo. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y entonces quiero pedirte que tomes unos segunditos en este momento y que pongas ahí en las redes, en YouTube, estamos en YouTube, en Facebook. Para ti, ¿quién es Jesús? 2 palabras muy concretas. El día de hoy tenemos a muy poquitos hermanos acompañándonos, y entonces en voz alta, de forma muy simple, muy rápida, ¿quién es Jesús para ti? Cualquiera de ustedes que gusta hacerlo, alce la voz de forma fuerte para que pueda escucharse. Fuerte. ¿Quién es Jesús para ti? El Hijo de Dios. Gracias, el Hijo de Dios. Mi Salvador. Tu Salvador, gracias. Mi amigo. Tu amigo. Mi confidente. Mi confidente. Mi Señor, por favor. Mi Señor. Mi Salvador. Mi Salvador. Ok. Tú también venos ayudando a ponerlo ahí en las redes que tenemos al alcance. Esta pregunta es muy interesante y muy importante porque ciertamente podemos irla respondiendo desde distintos lugares. Si la respondemos desde la fe, encontraremos respuestas muy como las que hemos escuchado: mi Señor, mi Salvador. Si lo habláramos desde la filosofía, por ejemplo, encontraríamos a un gran pensador, a un gran revolucionario. Si habláramos desde la psicología, bueno, muchas corrientes dirán cosas interesantes sobre él, algunas muy a favor, otras muy en contra. Si habláramos desde la sociología, desde la política inclusive, pues encontraríamos ciertas circunstancias que a unos nos gustarán, a otros no. Pero por eso inicié diciendo que más que estos conceptos y abstracciones, Jesús es una experiencia. Y entonces Pedro responde, ¿qué responde? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y entonces esta pregunta referenciada hacia nosotros mismos, cada uno tendrá que contestarla con sus propios criterios. Y bueno, vamos avanzando, porque entonces la Sagrada Escritura nos va dando ciertos elementos para aportarle a esto que ya hablaba, que Jesús es un acontecimiento, es un encuentro con una persona. Y un poquito ministro Alfonso, cuando iba terminando su catequesis, hizo mención de algunos momentos cruciales. Pensemos, imagínate que te acercas con el ciego de nacimiento y le preguntas, ¿quién es Jesús? Bueno, este ciego no te va a dar abstracciones ni te va a decir que Jesús es, no sé. Él te va a decir, vino un hombre, me echó barro en los ojos,
Me mandó a lavarme y vi. Así de simple. Pensemos en la samaritana. Hablábamos hace 8 días de la samaritana. Si tú le preguntas a la samaritana quién es Jesús, pues seguramente la samaritana te dirá, pues Jesús es un hombre que vino a pedirme agua. Me sacó un poco de sorpresa porque pues los judíos no se llevan con los samaritanos, pero después él terminó dándome el agua verdadera. Imagínate que le preguntas al leproso, ¿quién es Jesús? Pues el leproso te dirá, Jesús es aquel a quien yo le grité, Señor, cúrame, y me curó. A los apóstoles, ¿qué dirá cada uno de ellos de su experiencia? San Pablo mismo, este hombre cegado por la ley, que después de tanta cerrazón, que además él no bebía en esa cerrazón, él pensaba que esa era la idea recta y que eso era lo correcto. Y entonces Jesús, Dios, lo tira y le muestra el camino. Vamos viendo entonces qué bello es hablar de Jesús desde la experiencia de vida. Porque entonces podemos ir entendiendo que Jesús llega a una realidad y a un contexto específico. No podemos pensar en Jesús fuera de nuestra realidad de vida. No podemos pensar en Jesús fuera de quienes somos y dónde nos movemos. Porque entonces Jesús viene a mover ciertas cosas en nuestra vida para hacernos plenos. Y entonces Jesús es Jesús dependiendo de quién lo esté mirando. Ciertamente hay verdades de fe indisolubles que estarán grabadas y ahí las tenemos conscientes. Pero la experiencia más interesante será quién es Él para ti. Y bueno, si nos vamos un poquito a la historia, o a lo que han escrito los santos padres de la Iglesia, pues tenemos que Jesús es el Dios hecho hombre. Pero más que eso, no cualquier hombre, un hombre verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Por ahí, yo espero no errar, me parece que Santo Tomás, ¿sí?, decía algo similar. Decía, Jesús es el Dios hecho hombre para que el hombre se haga como Dios. Fíjense, muy a colación de lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? El gran pecado es querer ser como dioses. Y como nosotros no podemos ser como dioses, Jesús se acerca a nosotros para que acercándose a nosotros, entonces podamos acceder a las verdades del reino. Porque justamente, inclusive en la predicación de Jesús, Jesús no se predica a sí mismo. Jesús predica el reino de los cielos, ¿no? Tenemos el secreto mesiánico ahí en los evangelios. Porque para Jesús lo fundamental era acercarnos a una realidad divina. El paraíso que perdimos ahora nos es vuelto, nos es regresado por Jesucristo. Entonces, fíjense bien, qué importante es este amor de Dios, dice el pregón pascual, que para rescatar al esclavo ha entregado al Hijo. Su Hijo hecho hombre, la palabra de Dios encarnada. Y entonces, vamos avanzando un poquito, y Jesús supone una liberación para el hombre con el que se encuentra. Es muy interesante y muy importante ir descubriendo que hay un antes y un después de Jesús. Hasta la historia misma lo testifica. Antes de Cristo, después de Cristo. Pero no hablemos de los milenios, hablemos de nuestra vida y de todos estos personajes. Por supuesto que en la vida de estos personajes y en la nuestra propia hay un antes y un después. Porque cuando uno se encuentra con Jesús, las cosas no pueden volver a ser iguales. Quizás serán bellísimas, hermosas, o quizás serán retadoras y complicadas. Pero en cualquiera de los casos, la vida se rompe en un antes y en un después. Y decían, Jesús es liberación. Y entonces nos preguntaremos, ¿liberarnos de qué?
en voz alta, mis hermanos que me acompañan en el texto, los hermanos que estamos en las redes, ¿de qué creen que nos libera Jesús? De forma muy concreta. Por cierto, solo prohíbo una palabra y ahorita lo explico por qué. Solo prohibimos pecado. Utilicen otras palabras. ¿De qué nos libera? ¿Los escucho fuerte? De la vida que estaba viviendo antes y la que vivo hoy. Dice la hermana, de la vida que vivía antes y de la vida que vivo hoy. Gracias. De la esclavitud. De la esclavitud, gracias. ¿Uno más? De la esclavitud. De la esclavitud. Pues la prisa. ¿De qué? De mi ceguera. De mi ceguera, Señor, que vea. Sí, y quizá el término que traigo es incluso liberarnos de nosotros mismos. Porque hace 8 días hablábamos que el pecado, más allá de sus consecuencias sobrenaturales, el pecado es un atentado contra nosotros. Y en este atentado contra nosotros, elegimos hacer cosas que son más para nuestro mal que para nuestro bien. Y entonces Jesús le dice a la prostituta, vete y no vuelvas a pecar. No la está liberando ni siquiera de los ancianos que la iban a apedrear. Esos se fueron solos. La libera de ella misma. Vete y no vuelvas a pecar. Nos libera, ciertamente les decía, no hablemos de pecado. Sí, es muy importante. Pero pecado somos nosotros mismos. El pecado nosotros lo cometemos, lo consentimos y lo hacemos. Por eso me pareció más bonito decir, bueno, no más bonito, más directo decirlo así, de nosotros mismos. Jesús nos libera, pero no cambiándonos. Esto me parece muy importante. Jesús no cambia a nadie. Pienso, por ejemplo, en Pedro. Un hombre, me lo imagino, y seguramente cada uno de ustedes también, un hombre recio, de personalidad brusca, testarudo, un trabajador. Quizás si hacemos la analogía un poquito con los pescadores, pues hoy pensemos en muchos trabajos de nuestro tiempo que podrán ser ahí muy iguales. Un hombre fuerte, digámoslo así. Un hombre fuerte que tantas veces falló, ¿no? Él falla al momento de la crucifixión, previo a la crucifixión, lo niega. Previo a entrar a Jerusalén le dice, no, Señor, no puede ser que tú vayas a ser crucificado, y el Señor lo manda para atrás. Tantas veces. Pero fíjense cómo el Señor toma eso que es Pedro para hacerlo funcional. Yo me pregunto, y quizá un poco estudiando, si no hubiera sido por estas características de Pedro, Pedro no hubiera llegado a Roma, y entonces quizá nosotros no hubiéramos escuchado la predicación. Jesús toma las características quizá más grotescas de Pedro para que se cumpla su misión. Y podemos ir viendo con cada uno, con cada uno de esos personajes. Jesús no los cambia, Jesús más bien los redirecciona. Eso que eres es bueno, perfecto y necesario. Únicamente hay que llevarlo hacia el camino que Jesús indica. Jesús también supone una revolución en el modo de pensar, ciertamente. Nadie que ha escuchado a Jesús puede seguir pensando lo mismo. Quizá las prioridades cambian de vida. Las prioridades de vida cambian, quizá. Porque entonces cuando hemos escuchado de Jesús, nuestra meta y nuestro querer hacer en la vida va modificándose. Ubiquemos, por ejemplo, cuando el Señor les dice a sus discípulos y a los seguidores, nadie es digno de mí si echan la mano al arado y miran para atrás. Cada uno de nosotros tenemos nuestras ideas bien concebidas en la vida, nuestro ser y hacer. Cuando viene Jesús, no volteamos hacia atrás. Y pensemos en el otro contrario, en el rico que viene y le pregunta, Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar el cielo? Jesús le da los lineamientos y le dice, Señor, eso lo cumplo.
Y entonces Jesús le dice, solo una cosa te falta, vende lo que tienes y da tu dinero a los pobres. Y el Evangelio no nos dice qué pasó con ese joven, únicamente nos dice que se fue entristecido. Porque entonces si la presencia de Jesús no cambió tu vida, entonces esa presencia nos rinde sus frutos. No porque Jesús nos rinda fruto, sino porque nosotros elegimos que no se haga su voluntad. Entonces, fíjense bien, cómo en la vida nos vamos volviendo esclavos de tantas cosas, de nosotros mismos, de la charlatanería, de nuestros afectos, del placer, del relativismo, de nuestros vicios, esclavos toda la vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo escuchemos a Él, hasta que en verdad nos detengamos a escucharlo. Y regreso al principio, hasta que vivamos el encuentro. Entonces, queridos hermanos, esta es una invitación al encuentro. Qué complicado y qué sencillo a la vez es presentarte a Jesús. Pero te lo digo desde una experiencia personal que tú tendrás que buscar. Hoy es un día, una noche hermosa, para que empieces a pensar cómo va a ser ese encuentro. Más que pensarlo, para que te dejes sorprender, para que te dejes encontrar. Jesús ya te buscó, por algo estás aquí. Ahora hay que dejarnos encontrar. ¿Cuántas veces? Siempre. Podemos saber muchos de nosotros que digan, no, yo ya me encontré con Él muchas veces. Pues otra vez y otra vez, hasta que llegue el encuentro definitivo, si así somos dignos y que Dios así lo conceda. Vamos terminando nuestra catequesis y quiero, bueno, pues recordarles que por favor le den like ahí en YouTube y se suscriban y le pongan ahí en la campanita para que les avise cuando tenemos videos, cuando vamos a presentar nuestras charlas y demás, y otros videos que iremos subiendo por parte de la parroquia de San Pedro Apóstol aquí en Atzompa. Que también sigan comentando en Facebook, en YouTube, sigan y en el grupo de WhatsApp también vayan ofreciendo sus comentarios, vayan retroalimentándonos, cómo se han sentido en estas charlas, cómo se sintieron hoy. Y hoy te quiero poner un pequeño reto. Beto hablaba justamente del encuentro, de que a Jesús no se le tiene solamente en ideas, sino que dejas que Jesús entre en el momento en que te encuentras plenamente con Él. Y bueno, como se trata de dejarnos encontrar, el reto es el siguiente. Si Jesús llegara hoy a tu vida, ¿cómo te presentarías con Él? Sería padrísimo que nos compartieras cómo te presentarías con Jesús hoy. ¿Qué le dirías a Jesús de ti? Sencillo, simple. Compártenoslo, por favor, ahí en los comentarios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria, tú el Hijo y la palabra del Padre, tú el Rey de toda la creación. Tú para salvar al hombre tomaste condición de esclavo en el seno de una virgen. Tú vendrás un día inmortal y glorioso en el reino del Padre. Muéstrate pues, amigo y defensor de los hombres que salvaste, y recíbelos por siempre allá en tu reino con tus santos y elegidos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.
Pues bien, hermanos, llegamos al canto de salida, donde tenemos que ser testimonio de lo que hemos escuchado, de lo que leemos y de lo que decimos, siendo uno con Dios. Quiero, Señor, ser una lámpara encendida, que todo el mundo en esta vida pueda alumbrar. Quiero, Señor, ser una llama siempre viva, que todo el mundo en esta vida pueda alumbrar. Y quemaré, mi Señor, con el fuego de tu amor, y a todos los abrazaré. Y quemaré, mi Señor, con el fuego de tu amor, y a todos los abrazaré. Quiero, Señor, ser luz que alumbre un nuevo día, que da la vida y la alegría a la humanidad. Quiero, Señor, ser como aquella estrella en el cielo, que por las tardes marinero pueda guiar. Y quemaré, mi Señor, con el fuego de tu amor, y a todos los abrazaré. Y quemaré, mi Señor, con el fuego de tu amor, y a todos los abrazaré. Quiero, Señor, subir mis manos y mi alma, ir hacia el sol que nunca acaba, y ahí mirar. Toma, Señor, y pon fuego en mi alma, que de su brillo salga calma y la paz. Y quemaré, mi Señor, con el fuego de tu amor, y a todos los abrazaré. Y quemaré,